Cuando hablas de este tema, cuando se habla de este tema, tiene que ver la acción por inercia. Es una persona que hace las cosas automáticamente, ¿sí? Todos nosotros tenemos en algún grado este comportamiento, vamos a estar viendo, y nos comportamos en forma de piloto automático y no observamos o no prestamos atención a muchas cosas, a muchos comportamientos, a muchas cosas que hacemos, y no nos damos cuenta del efecto que producimos en otras personas, ¿sí? Nosotros estamos viendo el final de la vida de Esteban, porque Esteban fue aquel hombre que fue elegido para un servicio y su vida no fue un desperdicio, sino que dice, como dice Hechos 20:24, corrió su carrera con gozo, terminó el ministerio, fue mártir, murió de una manera injusta, pero vio a Jesús y le tiraban piedras y le pidió perdón. Le dijo al Señor que perdonara a la gente que lo estaba haciendo, y dice que allí estaba el resto de la historia, perdón, se me fue la mano. Ahí estaba Esteban con esa rabia que tenía la gente contra él, porque él había dicho cosas que para los judíos de ese tiempo eran claves. Por ejemplo, el templo para ellos tenía una connotación súper especial. Y Esteban habló que el tener el templo no significa nada especial. Después dijo que decían ellos que la ley era muy especial. Ellos tenían la ley, era un pueblo diferente a los demás pueblos. Y Esteban dijo que ellos tenían la ley, pero que no cumplían la ley. O sea, fue fuerte. Por eso es que le tenían... Porque a veces no queremos escuchar la verdad, ¿sí? Y eso es vivir en piloto automático. No querer escuchar la verdad. Y enojarse con aquella persona que nos dice algo, que nos expone a un comportamiento que no es el adecuado, ¿sí? Entonces, vivir en piloto automático también tenían ellos. Y dice que Saulo fue uno de los testigos, es el versículo 1 del capítulo 8, y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Una ola de persecución. Gamaliel les había dicho a ellos, el maestro de Saulo y otros más, que no se opusieran a los cristianos. Él manejó un principio que es muy bueno: si algo es de Dios, permanece en el tiempo, ¿sí? Y si algo no es de Dios, se extingue por sí solo. Entonces, no se opongan de una manera agresiva contra ellos, dejen que suceda esto, porque había historia que había rectificado esta teoría que tenía. Entonces, no los ataquen. Saulo, que era discípulo de él, no hizo caso, aprobó la muerte de Esteban, y dice que iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Una palabra dice, asolaba. Era una persona destructiva, es decir, iba por todas las casas y agarraba a los cristianos y los metía presos. Saulo hacía esto. Y Jesús había dicho, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y si ustedes obedecen mis palabras, también obedecerán las de ustedes. Tanto lo negativo como lo positivo en Jesús se va a cumplir. Llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Este es el día. Saulo estaba matando cristianos y pensaba que lo estaba haciendo para Dios. Esto es ceguera, esto es vivir en piloto automático. En ciertas ciencias, esto se llama vivir en transparencia. Cuando yo escuché esto, a mí la palabra transparencia me habla de una buena palabra, es una palabra que yo tengo que ser transparente, ¿no? Pero en cierta ciencia, a este comportamiento de vivir en piloto automático se le llama transparencia. ¿Qué significa esto? Ahí hay un hombre que chocó con ¿qué? Con un vidrio que no lo vio. Yo me acuerdo cuando era joven, según la foto, hace poquito, la foto mía era en colores. La juventud.
que en la reunión de jóvenes había como todas unas puertas de vidrio, y la persona que limpiaba las limpiaba muy bien. Tan bien las limpiaba que una vez un joven pasó por ahí y no sabía que estaba cerrada. ¿Qué pasó? Se reventó. Entonces después, está vivo, no se ponga nada de mal, está vivo, está bien, que ya creció. Pero le pusimos cartelitos de Jesús te ama a las puertas. ¿Por qué? Porque alguno va a mirar y va a pensar que están transparentes. No hay nada ahí. Cuando hablamos esto, vivir en transparencia es no ver el vidrio. Es no reflexionar sobre mi vida, ¿sí? Sobre cómo estoy viviendo. Es no tener conciencia de las cosas que estoy haciendo y de las repercusiones que esas cosas tienen. Hay conductas, por ejemplo, normales. Por ejemplo, cuando usted camina por la calle, vive en transparencia, porque ni sabe, salvo que usted se choque con una baldosa que está fuera del lugar, ni sabe cómo son las baldosas. Cuando usted está, por ejemplo, subiendo una escalera, si tengo una escalera en casa, ya no voy, no sé, ahora voy por el escalón 4, no, la subo, ni cuenta me doy. O cuando usted está usando un martillo, o cuando usted está escribiendo en una computadora, hacemos cosas automáticas, ¿sí? Esto es normal. En los asuntos cotidianos tenemos este tipo de comportamientos. Pero prestamos atención cuando ese vidrio aparece en nuestro camino. ¿Sí? Saulo vivía en transparencia. ¿Por qué? Porque él mataba a personas pensando que estaba honrando a Dios y sin embargo no se daba cuenta que había una contradicción. Porque por un lado ellos tenían la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, a tu prójimo. Hay que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo, dice la ley. Sin embargo, acá lo estoy matando al prójimo. Pero vivía en transparencia. Él pensaba que estaba honrando a Dios. Y hacía esto y creía que Dios, como muchas religiones hoy, creía que Dios le sonreía cuando él mataba a los cristianos. Eso es vivir en transparencia. Hay gente que vive en situaciones y no es feliz y no se da cuenta. Hay gente que vive con ideas que no son buenas y no reflexiona sobre esas ideas que practica. Yo tengo que hacer para hacer. Eso no es verdad. Pero hay gente que hace para hacer. Y cuando otra persona no lo felicita, no lo reconoce, no le agradece, su ser no está pleno. Entonces vive así. Pero eso es vivir en transparencia. Eso es no darse cuenta que no pasa por ahí la cosa. Hay gente que no se da cuenta que lo que hace en transparencia, si no lo reflexiona, va a afectar su vida emocional y su vida espiritual. Es decir, no se da cuenta, Saulo, que los valores que él está practicando están totalmente contrarios a la ley que él estaba estudiando todo el tiempo y que vivía mentiras, que es a los que piensan diferente hay que matarlos, hay que extinguirlos, hay que sacarlos, a los que denuncian al judaísmo y señalan que el templo y que la ley y todo eso no lo estamos haciendo bien, hay que sacarlos de escena. Y camino y pongo la cabeza en la almohada y duermo tranquilo porque creo que eso está bien. Esa mentira está bien. Eso es vivir en piloto automático. ¿Usted conoce personas que lastiman a otras personas y no se dieron cuenta? ¿Conoce gente así? Pero siguen haciéndolo. No ven el vidrio, no se dan cuenta que esa forma de hablar, esas palabras, esas actitudes generan en otras personas cosas. No se dan cuenta y no nos damos cuenta y vivimos en transparencia. Se van rompiendo lazos afectivos y la reacción de esa persona es echarle la culpa al entorno. Es decir, en lugar de analizarse a sí mismo y decir, ¿qué estoy haciendo yo para que la gente me rechace o lo que sea? No, esa persona le culpa a los demás.
Y dice, acá nadie me quiere, acá nadie me ama, acá nadie me acepta. Es decir, la culpa es siempre del otro y yo sigo con la misma conducta. Tu conducta, tus palabras generan situaciones y reacciones. Y la gente actúa en función de tu siembra. ¿Sí? Y no tiene flexibilidad. ¿Sabes lo que es la flexibilidad? La flexibilidad es decir, si mi hijo, hoy es el día del niño, me está diciendo algo a mí, yo voy a pensar en eso que me dijo. Porque mi hijo me observa. Yo voy a pensar en lo que me dijo. No voy a decirle, no, que chico, que no se da cuenta. No. Yo voy a pensar en lo que me dijo. Yo voy a pensar en lo que me reclama. Yo voy a pensar en lo que me está señalando. ¿Para qué? Para no vivir en transparencia. Para no chocar con los vidrios ahí. Para creer que yo soy una persona falible y que necesito que otras personas actúen en función de espejo. Para mí. En lugar de defenderme y todo lo demás, soy flexible. Ahora, piloto automático es un estilo de vida donde uno se victimiza, donde uno culpa, donde uno no ve lo que hace, donde uno no se permite sentir ciertas cosas, donde uno no analiza si lo que está haciendo es está influenciado por una mentira o por una verdad, la verdad de Dios. Es una persona que no está abierta a la reflexión personal. Bueno, San Pablo decía a los corintios que estaban viviendo con una buena conducta inadecuada, por no decir otra cosa, examínense si están en la fe. ¿Por qué le digo examínense? Digo, esto que están haciendo, ¿tiene que ver con lo que están creyendo? Fíjense lo que creen, porque lo que creen los impulsará al hacer. ¿Se va entendiendo? Si no tomamos ese tiempo para examinar, vamos a vivir este ciclo y la vida va a ser la misma y la vida no va a tener modificaciones. Dice que todos se fueron de Jerusalén. Esto es algo hiperbólico, es algo exagerado. En realidad lo que parece es que la persecución era en el área griega, entre los griegos, y que todos los que tenían esta tendencia se fueron de Jerusalén y Saulo los empezó a perseguir. Y Saulo los trataba con violencia, aprobaba lo que pasó con Esteban, como vimos recién, vivía en transparencia religiosa, quería mantener esa conducta y estaba dispuesto a viajar, y en el capítulo 9 habla de eso, a cualquier ciudad para matar cristianos. Ejemplos de lo que es vivir en transparencia. Por ejemplo, hay gente que se comunica a los gritos. ¿Por qué? Porque así lo aprendió. Y lo hace, y no es una buena manera de hablar. Y en esos hogares se discute a los gritos como metodología, ¿sí? Y se termina la discusión a los gritos y se vive en transparencia. Sí, sigo viviendo igual. Ni me di cuenta que está mal esa forma de hablar. A la otra discusión es igual. Y a la otra discusión es igual. En la paternidad, tener actividades para los hijos no es formarlos, es darles actividades. Formarlos tienen que ver, según la palabra de Dios, con enamorarme de Jesucristo y que mis hijos vean ese amor y yo les doy el ejemplo de ese Jesús. Eso es formar. Darles actividades, es darles actividades, es darles otra forma para expresar, para que ellos se realicen o que desarrollen, pero no es formar a los hijos. Yo soy un buen padre o una buena madre porque lo llevo acá, lo llevo allá, lo llevo allá, lo llevo allá. Pero vamos a hablar de paternidad transparente. La paternidad es formar imitando a Jesús. ¿Sí? Para que podamos hacer un quiebre ahí en nuestra vida. Hay lugares religiosos donde no se permite cambiar las cosas porque se cree que las cosas que se aprendieron en el pasado son sagradas
y que el paso del tiempo no va a movilizarla. Y no se plantea si esto es una forma o es una convicción. No se hace la pregunta, sienten amenaza y a otros grupos le dicen, no, porque este grupo se levantó, porque el grupo, pero no se analizan si lo que están haciendo está como método para este tiempo. ¿Qué pasaba con la gente que era dispersada? Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiere decir que ellos no solamente estaban predicando en Jerusalén, porque también los cristianos de la iglesia primitiva vivían en transparencia, porque ellos habían escuchado de Jesús que tenía que ir a Jerusalén y a dónde más, a Judea, a Samaria y hasta Ushuaia. Hoy dice el último de la tierra, Ushuaia. ¿Sí? Acepto un hermano que me invite, que vamos hasta el último de la tierra. Y hasta Ushuaia, hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaban en Jerusalén y vivieron en transparencia. Acá estamos bien, acá está todo bien, somos hermanos en Cristo, no que vamos a salir a otra ciudad, menos vamos a ir a otros lados, menos vamos a hablar con los samaritanos, menos que... Pero eso es transparencia. ¿Sí? Ayer recibí un testimonio de una persona que está en un lugar con esta persona, le dice, ¿y qué es eso de nacer de nuevo? Esa pregunta. La gente quiere escuchar. El sábado se hizo un encuentro de Más Allá del Éxito, que es esa metodología evangelística, con personas que no concurren, pero que quieren aprender y escuchar el Evangelio. El martes vamos a arrancar con otro grupo. ¿Por qué? Porque no tenemos que predicar solo en Jerusalén. ¿Sí? Pero podemos caer en la transparencia y, como dice alguien, lo vimos en los devocionales, si no cumplimos Hechos 1.8, pasa a Hechos 8.1. ¿Qué hace? Cuando el Señor ve que nosotros estamos cómodos en nuestra Jerusalén, permite algo que nos saque del lugar. Y esto fue una persecución. Permite. Y eso fue lo que pasó. Los creyentes que huyeron de Jerusalén continuaban predicando las buenas noticias por donde quieran que iban. Felipe, por ejemplo, huyó a Samaria y se puso a hablarle al Mesías al pueblo. Acá vemos a Felipe. Felipe fue una persona disruptiva. Felipe fue el que servía las mesas a las viudas, pero también en el Nuevo Testamento aparece como el evangelista, que tuvo 4 hijas, que también era evangelista. Fue un hombre de Dios. Pero él se dirigió a la ciudad de Samaria y empezó a hablar de Mesías, y dice que multitudes escucharon atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. La gente estaba preparada para escuchar. Pero los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y ellos vivían en transparencia. Nosotros tenemos que cruzar Samaria. En lugar de cruzar Samaria para ir para el otro lado, vamos a dar toda la vuelta, porque no podemos pisar esa tierra que es pagana. Eso te decía ellos. Y los samaritanos, cuando alguien quería entrar a su territorio, usted judío acá no entra. 400 años de pelea y de prejuicio. Hasta que viene Jesús. Tenemos que ir a Samaria. ¿Cómo vamos a ir a Samaria? Sí, vamos a Samaria. Y no solo fueron a Samaria, sino que fueron a una panadería a comprar pan en Samaria para contactarse con la gente. Y Jesús se puso a hablar con una mujer en un pozo, que no se hablaban hombres con mujeres en público. O sea, Jesús no era una persona que vivía en transparencia. Era consciente de lo que hacía. Y volvieron los apóstoles y dijeron, ¿cómo te está hablando con una mujer? Felipe va a Samaria y empieza a predicar. Vienen multitudes y dice, muchos espíritus, Hechos 8:7, malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. Así hubo mucha alegría en esa ciudad, milagros. Ya vimos que esto no era patrimonio de los apóstoles. Con Esteban pasó lo mismo. Ahora Felipe, milagros, expulsión de demonios. Ellos cumplieron literalmente lo que dice Marcos 16, donde señales sobrenaturales van a acompañar a los que predican el Evangelio. Y había gran gozo en la ciudad. Entonces, algunas lecciones para ir cerrando acá.
Los que son fanáticos y viven en transparencia van a perseguir a los que enseñan algo que les mueve el piso. Los que viven en piloto automático no perciben el resultado de sus acciones y sus palabras y siguen igual hasta el fin de los tiempos, sin darse cuenta de lo que generan a su entorno. Y, como dijo alguien, no se puede tener salud mental y vivir en piloto automático. No se puede. Tenemos que tener vidas reflexivas, tenemos que tener vidas que se permitan el error, sean flexibles y se permitan la equivocación como forma de crecimiento y acepten las fallas. No se me cae ninguna medalla si eso sucede en mi vida, porque es parte natural, y una persona que tiene salud mental es una persona que acepta que es imperfecto. Aunque usted va a decir amén ahí, ahora cuando yo digo esto, a veces cuando alguien nos marca algo, no actuamos en función de la mente de sí. Nos enojamos, nos oponemos, discutimos con la persona que nos está diciendo algo. Y no nos sentamos a pensar que Dios está usando a esa persona para decirme algo a mí, para que yo no viva en transparencia, para que yo cambie el rumbo. Ahora miren acá, hay gente que no quiere cambiar. Predicaron el Evangelio, hicieron señales, reaccionaban ante el martirio con amor y con respeto como Esteban, y ellos seguían tirando piedras. Hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para que abramos los ojos a cómo estamos viviendo. No se pelee contra la oposición, contra la injusticia que recibe, contra un trato inadecuado. No se pelee contra eso. Trate de tomar el lado de eso y ver qué pasa ahí que Dios me quiere decir a través de esa situación, para que yo me analice y me diga, los apóstoles, nosotros estamos en Jerusalén y nosotros no salimos de acá. Y Jesús nos había dicho que teníamos que salir. Bueno, mirá, esta persecución nos ayudó para darnos cuenta que todos nosotros no estamos obedeciendo. Llenamos a Jerusalén con la doctrina, pero no estamos obedeciendo. Se dieron cuenta con la persecución. Dios nos empuja muchas veces a ese tipo de cosas. Lo segundo, hay proceso de maduración en las personas. Samaria era una ciudad hostil, pero el trabajo de la mujer samaritana, la siembra que tuvo Jesús ahí, ese poquito paso que Jesús hizo por esas ciudades, generó en Samaria un terreno fértil para predicar el Evangelio. A veces vos ves una persona y decís, la verdad que... Y Dios está trabajando en esa persona a pesar de la apariencia que tiene. Y está preparado. Yo lo sé porque me pasó. Y hay que entender que no podemos vivir en transparencia creyéndonos jueces de las personas, sino que tenemos que estar abiertos, como Felipe. Bueno, acá hay una persecución. En lugar de pelearme contra la oposición, yo voy a ver qué es lo que yo puedo hacer. Entonces yo puedo viajar a Samaria. Bueno, voy a ir a Samaria. No, pero ahí no fue nadie. No, pero ahí no sé qué. No, pero está todo bárbaro. Pero yo lo que puedo hacer es eso. Entonces, se permitió Felipe cuestionar su propia conducta. No dice nada si él era prejuicioso. Pero hablarle a gente mestiza, en ese tiempo, judíos de pura cepa y gente mestiza, no lo hacía cualquiera, no lo hacía. Era un escándalo. Sin embargo, Felipe hizo un quiebre y se permitió seguir la guía del Espíritu Santo. Una vez yo estaba comiendo una Navidad, era chico, ¿tiene ese recuerdo de chico que tenemos? No me acordé nada de la foto, pero esto sí me acuerdo. Yo
Yo recuerdo de chico, estábamos comiendo con una señora que era amiga de mi madre, mi hermano y yo. Navidad. Y la señora estaba enojada porque su hija estaba de novia con una persona que era de color, negra, en Uruguay hay mucho. Y estaba enojada con eso, enojada, y hablaba toda la comida de Navidad. ¿Qué Navidad que pasé yo, no? Y lo hacía en transparencia. Y esto lo digo, tenía fe. No era una mujer que no tenía fe. Sin embargo, hablaba mal así. Y hablaba sin ningún problema. Y yo me quedo grabado y yo dije esa contradicción. ¿Cómo puede ser que esta persona hable así? Y era chico, ¿eh? Los niños se dan cuenta de las cosas. ¿Cómo puede ser que esta persona hable así y está hablando mal? ¿Es una buena persona? ¿Es una persona que ama a tu hijo? No le importaba eso. Don Felipe no cayó en esas vidas de transparencia, sino que él se replanteó su conducta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nos pasa algo que nos permite por un breve momento darnos cuenta de la vida que estamos llevando. En la ciencia esto se llama transparencia, vivir así. Quiebre se llama a esto. A ese vídeo que vimos, alguien tiene una piedra y se hizo un quiebre. Ahí hay algo, no lo veía antes, ahora lo veo. Un quiebre es cuando vos estás comiendo y vos no sos consciente de lo que está ahí, está con el tenedor, y de repente se te salta el tenedor o se sale el plato, es un quiebre. Estás subiendo la escalera y de pronto uno de los escalones hace un ruido, algo pasó acá. O estás caminando por la calle y hay una baldosa o estás escribiendo en la computadora, son los ejemplos que dimos, o estás escribiendo en la computadora y una tecla se rompe, o se cae el internet. Ahí sí que hay un quiebre. Y esos quiebres son oportunidades para hacer un alto y darnos cuenta de cómo estamos viviendo y de replantear y resignificar las cosas que estamos haciendo. Y esto nos lleva a dos caminos. O nos lleva al camino de la impotencia o nos lleva al camino de la posibilidad. El camino de la impotencia es: crujió el escalón, se me saltó la comida del plato, se saltó una tecla y todo lo demás y sigo igual. No presto atención. Sigo en ese camino. Los demás están equivocados. Los demás cometen los errores. Los demás son los que culpan. Entonces sigo por ese camino de la impotencia. ¿Qué es? No vas a cambiar. Y está ese gran mito que dice, no, la gente grande no cambia. Eso es mentira. La gente grande cambia cuando se da cuenta y quiere cambiar. Todos podemos cambiar. Se me hace flexible. A esta edad, gloria a Dios. Menos mal que te diste cuenta. ¿Sabes cuando hay un quiebre? Cuando el que está gritando se encuentra con otro que dice, a mí no me grite, háblame bien. Eso es un quiebre. O cuando el hijo te dice, papá, vos no estás mucho tiempo conmigo. O, otro ejemplo, está todo bárbaro esto, pero esto, y te dice algo que no te gusta escuchar. Eso es un quiebre. Algo que me hace ruido. Y si yo sigo el camino de la impotencia, no, que dijo esto, no, mirá, yo lo llevo acá, lo llevo acá, lo llevo acá. Ya está. Naturalicé la cosa, ya está. Bueno, ese escalón hace unos ruidos, bueno, yo sigo subiendo, no pasa nada. Bueno, la tecla, me compro un teclado y sigo adelante. Sigo así. Y el camino de la posibilidad es el camino donde uno, en lugar de seguir culpando, y en lugar de seguir gritando y naturalizando conducta, uno agarra y dice, ¿qué tengo que cambiar yo en esta situación? ¿Sí? A veces hay gente que dice, yo no tengo trabajo. Cuando sale un trabajo, no aprovecha el trabajo. Vive en transparencia y se queja que no tiene trabajo. Y en algún momento hay que decirle, hermano, cuando te salen las oportunidades, no las aprovechar. Eso es un quiebre. Alguien que me dice algo, en el caso de los apóstoles, era una persecución.
algo que pasa. ¿Sí? Yo me acuerdo ahora, no lo tenía notado, pero me acuerdo a un evangelista, el hermano Pablo. ¿Se acuerdan del hermano Pablo? No saben quién es. Un puertorriqueño. El apellido era re difícil, por eso se llamaba hermano Pablo. Era Finkenbinder. Cuando vos terminás de decir el apellido, se terminó el tiempo en radio. Tiene un programa de 5 minutos. Entonces dice, mejor le pongo el hermano Pablo. Entonces él iba a predicar el evangelio, iba a predicar el evangelio, iba a predicar el evangelio, estaba cuidando su matrimonio y no se daba cuenta. Y la esposa estaba pensando separarse y él seguía predicando sin darse cuenta. Hasta que le vino una enfermedad, quiebre, y él cuidó a la esposa y ahí le cayó la ficha. ¿Se entiende lo que es la ficha? Tenía dos caminos. Después que se cura mi esposa, sigo haciendo lo que estoy haciendo sin darme cuenta cómo le dedico tiempo o no, o modifico algo. Y él modificó. ¿Qué vas a hacer vos? Ahí hay un quiebre. Cuando hay un quiebre, tenés la posibilidad de aprovecharlo. Y cambiar tu conducta. Bueno, Saulo acá no se dio cuenta, pero en Hechos 9, véanlo, le vino un quiebre, se aparece Jesús, se cae, no sabemos si va a caballo, se cae una luz luminosa y le dice, ¿vos quién sos? Y yo soy Jesús que vos perseguís. Le vino un quiebre a Saulo, dice, todo lo que estaba aprendiendo estaba mal y Jesús era el cumplimiento de toda la ley. Y se fue al desierto para reflexionar y cuando vuelve del desierto es el apóstol. Aprovechó el quiebre. ¿A vos qué te está pasando? Hay un hermano que transmitía, que trasladaba Biblias, contrabandeaba Biblias a los lugares donde no se permitía, hace muchos años atrás. Se llama Andrés. Y él oraba, y hay testimonios, me encantaban sus testimonios. Dice, levantaba los oficiales la valija del auto y no veían las Biblias que habían ahí. Los ángeles llegaban, yo era como el niño que veía esas cosas, me encantaba. Los ángeles llegaban a los ojos de los oficiales, unas experiencias. Y él dijo, no hay ningún país cerrado, siempre. ¿Y cuándo se está dispuesto a entrar y no regresar? No hay ningún país cerrado, siempre. ¿Y cuándo se está dispuesto a entrar y no regresar? El cerrado sos vos, no el país. Que ya haces todo un diagnóstico del otro. Y el cerrado sos vos, cuando a vos te pasa algo, cuando tenés insatisfacciones, reclamaciones de otras personas, cuando hay cosas que no cosechás por lo que estás haciendo, cuando te llaman la atención por algo y vos te está el Señor tocando y vos seguís por tu senda, seguís igual, seguís con tu conducta. No, el Señor quiere que vos ahí no seas cerrado. Permitite el examen personal. Permitite la flexibilidad de la humildad, que es lo que vamos a hablar en otro domingo. Ser humilde es permitirse que los quiebres me lleven a posibilidades. Entonces se puede modificar rutas, pero el receptor es clave para esa modificación. Esta frase la usamos mucho. Hoy voy a hacer que las cosas sucedan. Para que las cosas sucedan, hay que hacer cosas. Acá no hay magia. Le pedí al Señor, está bien, ¿lo que vas a hacer vos? El Señor, le oré al Señor que abría puertas, está bien, pero vos vas caminando hacia la puerta. Cosas que vos tenés que hacer. Estábamos orando una vez un grupo de líderes, una mujer pidió oración y oraron, la mujer se levantó y se fue y le dice, ¿a dónde vas, María? Y voy a hacer mi parte, porque yo oré al Señor a hacer mi parte, para que la oración se cumpla.
¿De qué vas a hacer vos? La magia no existe. La magia no está en la Biblia como un método, una metodología sana y aprobada. Dios hace su parte y yo hago la mía. ¿Qué hizo Felipe? Fue a Samaria. ¿Qué hizo Felipe? Más adelante vamos a hablar. Se acercó a un africano. ¿Qué hizo Felipe? Puso su parte. Y Dios, a través de Felipe, hizo milagros, echó fuera demonios. ¿Por qué? Porque donde hay personas que aceptan el quiebre como una oportunidad para cambiar y la aprovechan, tienen fruto. ¿Se entendió? Todos tenemos que acercarnos a nuestra paternidad, nuestra maternidad. Todos tenemos cosas que cambiar en nuestra relación como esposos, esposas, hijos. Pero a veces no lo vemos. Entonces cuando hablas con alguien decía, no, lo que pasa es que ella, lo que pasa es que él, ¿escuchó alguna vez eso? Bueno, si vos seguís en ese camino, con amor, vas a vivir en transparencia. Te vas a reventar contra los vidrios, vas a seguir adelante y no vas a cosechar. Ahora, cuando vos aprovechás que la queja de tu compañero o tu compañera es un mensaje de Dios para que vos hagas a un ajuste, o el reclamo de un hijo o una opinión de tu hijo o tu hija es una señal de que Dios quiere que vos cambies algo, o como le pasó al hermano Pablo, la enfermedad de tu esposa es una señal para que Dios te quiera hablar. Cuando vos ves las cosas como oportunidades y haces ajustes, vas en buena dirección. Amén. Y mi deseo, como siempre decimos, Felipe predicó el Evangelio donde nadie lo predica. Tenemos que orar para que estas cosas que pasan puedan traer frutos y gente convertida. Para que todo el esfuerzo que hicieron los jóvenes dé fruto y gente que le siga a Jesús. Que no vean en transparencia. Estos quiebres que fue el campamento y otras oportunidades sean una posibilidad para que ellos decidan por Jesús. Amén. ¿Vamos a orar por eso? En lugar de orar por esas cositas, que está bien, oremos, mamá, oremos, me duele la rodilla, está bien, vamos a orar, está bien. Pero vamos a orar por las cosas significativas. ¿Sí? Entonces vamos a dedicar un tiempo para orar. Siempre oramos con el hermano casual que tenemos dado. Y dedicamos unos minutos antes que nos despidan la reunión para orar. Señor, ayúdame a ser flexible ante los quiebres. Señor, ayúdame a ser un ganador de almas. Señor, ayuda a que los jóvenes puedan seguir a Jesús. Oremos.